Revelado el nombre sagrado de Dios, un milagro transformador que cumple su pacto de redención en el tercer año de Joacim, rey de Judá, en medio de la opulencia de Egipto. Un hebreo joven llamado Moisés vivía en la corte del faraón. Era un tiempo sombrío para el pueblo de Israel, quien clamaba en silencio al Dios de sus padres por liberación de la cruel opresión impuesta por sus captores. Moisés, criado con riquezas y privilegios, frecuentemente se sentía como un extraño entre los lujos que lo rodeaban. La confusión y la inseguridad lo acompañaban, ya que su identidad estaba dividida entre el lado hebreo de su nacimiento y la vida de indulgencia egipcia que había recibido. Sin embargo, un evento asombroso estaba a punto de marcar su destino. Mientras pastoreaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, un fenómeno extraordinario ocurrió. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. El fuego danzaba con una majestuosidad que parecía retar a la misma naturaleza. Lleno de temor y asombro, Moisés se acercó, y en ese momento oyó la voz del Creador que lo llamaba: Moisés, Moisés. Su corazón tembló, pero la voz continuó: no te acerques, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Allí Dios se reveló como Yo soy el que soy, un nombre sagrado que resonaría a lo largo de la historia y que transformaría la vida de Moisés, mostrándole que era parte de un plan divino más grande de lo que jamás pudo imaginar. Delante del glorioso encuentro con lo divino, Moisés fue comisionado a regresar a Egipto y enfrentarse al faraón. Con su hermano Aarón a su lado, se presentaron ante el poderoso rey, proclamando el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo para que celebre una fiesta en el desierto». Sin embargo, el faraón, lleno de arrogancia y desdén, se negó. Fue entonces que Dios desató su poder a través de plagas. Desde el agua del Nilo convertida en sangre hasta ranas que cubrían la tierra, cada plaga traía un desafío a los dioses egipcios que el pueblo adoraba, un claro testimonio del poder de Yahvé sobre toda la creación. Mientras cada calamidad se desataba, la desesperación crecía entre los israelitas, quienes temían que su sufrimiento nunca terminara. Sin embargo, el tiempo de la liberación se acercaba, marcado por una decisión fundamental. Dios anunció la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Pero a su pueblo le dio instrucciones precisas para su salvación: sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre, signo de un pacto de protección. Este acto de fe se convertiría en un símbolo eterno de redención. Finalmente la resistencia del faraón se quebró. Con un corazón dividido y lleno de impotencia, permitió que los hijos de Israel abandonaran la tierra. Sin embargo, cuando llegaron al Mar Rojo, los temores renacieron. Miraron hacia el horizonte y vieron las aguas inmensas que prometían eliminar cualquier esperanza. Pero Dios, en su fidelidad, ordenó a Moisés levantar su vara. Al instante, las aguas se dividieron y un camino seco emergió. Los israelitas cruzaron asombrados y aliviados mientras su fe en el poderoso comenzaba a florecer. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Moisés conducía a su pueblo hacia la liberación,
La voz que una vez resonó en la zarza ardiente, aún reverberaba en su corazón: «Yo soy el que soy». Este miedo reverente no solo fortalecía su fe, sino que también lo inspiraba a guiar a Israel a un futuro que aún era incierto. Nuevas pruebas esperaban en el desierto, y el eco de preguntas sobre la provisión y promesas no cumplidas comenzaba a llenar el aire. La travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Mientras el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo, sus corazones palpitaban con una mezcla de alivio y temor. Cada paso sobre el lecho seco, por donde antes se alzaban las poderosas aguas, era un recordatorio del poder que tenían detrás, en la figura de Moisés, el elegido de Dios. La vida de esclavitud pertenecía ya al pasado, pero el camino hacia la libertad se hallaba lleno de incertidumbres. Una vez al otro lado, los israelitas se detuvieron a vislumbrar el escenario de su liberación. Miraron hacia atrás y vieron las aguas cerrarse sobre el ejército egipcio, consumiendo aquello que había representado cautiverio y dolor. Esta era la obra del Yo Soy, el Dios que liberaba y que hacía maravillas a través de su siervo. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, guió a su pueblo hacia el desierto de Shur. En medio de la enorme extensión de arena y soledad, comenzaron a surgir quejas y murmuraciones. ¿Cuál es nuestro alimento? ¿Dónde hallaremos agua? Los israelitas comenzaron a clamar desesperados, temerosos de la travesía que aún les aguardaba. En medio de la creciente angustia, el eco de la voz divina susurraba en la intimidad del alma de Moisés: «Confía en mí, porque yo soy tu proveedor». Recordaba la voz del Altísimo, llevándolo a respuestas con cada queja que surgía. No obstante, la ansiedad entre el pueblo se hacía presente con cada desierto que atravesaban. Se detuvieron en Mara, pero el agua allí era amarga. Desesperados, miraron a Moisés, acusándolo de haberlos traído a ese lugar tan cruel. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo por la sed, sino también porque habían olvidado la grandeza del poder que los había salvado. Moisés, en su angustia, clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol que, al ser lanzado al agua, la volvió dulce. Así, el pueblo pudo saciar su sed. Dios había provisto y al hacerlo reafirmó su pacto. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:26. La travesía continuó, con el pueblo ahora fortalecido por el milagro, pero las pruebas no cesarían. En el desierto de Sin, ante la falta de alimento, comenzaron a murmurar nuevamente. Recordaban las ollas de carne y el pan en Egipto, y su corazón se llenó de nostalgia, un engañoso retorno a la opresión de lo que antes conocían. Fue entonces que el cielo se abrió y Dios envió maná, pan del cielo para el pueblo sediento, dándoles el alimento necesario para la jornada. Sin embargo, la murmuración continuaba, no solo en busca de provisiones, sino también de dirección. Moisés se encontró con la tentativa carga de liderar un pueblo que no conocía la fe verdadera, que olvidaba de inmediato las maravillas divinas. De esta manera, el viaje se tornó en una lección de dependencia y fe, y Dios, en su soberanía, preparaba a su pueblo para las grandes cosas que estaban por venir. Pero había algo misterioso en su plan, una revelación que aguardaba el momento preciso. Mientras el pueblo continuaba aún en el desierto, Moisés subió al monte Sinaí, donde Dios le aguardaba con palabras que cambiarían la historia de Israel para siempre. Así se revelaba el propósito divino. Más allá de la libertad física, había un pacto de comunión mediante leyes que guiarían a estos israelitas en su vida y fe. «Espérame aquí», dijo Dios, «yo te daré los mandamientos, y de ellos provendrá la verdadera libertad.
¿Qué más habría de revelar el Dios que se presenta ante ellos como Yo soy? Cada paso lo acercaba a un misterioso desenlace, a un plan que estaba a punto de manifestarse en la historia de su pueblo escogido. Mientras Moisés permanecía en la intimidad del monte Sinaí, el aire vibraba con la presencia de Dios, y su corazón latía con anticipación. En lo profundo de su ser sabía que la entrega de leyes no solo marcaría un camino a seguir, sino que traería consigo la esencia de un pacto eterno, un lienzo en el que el Creador tejería la historia de su pueblo. La nube que cubría la cima del monte parecía tener una vida propia, susurrando secretos divinos. Dios, en su majestad, descendió en fuego, y la montaña tembló de manera poderosa. El eco de su voz resonaba, haciendo temblar la tierra misma, mientras el pueblo observaba, asombrado y aterrorizado. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó la voz desde el fuego, y un estremecimiento de reverencia llenó los corazones de los israelitas. Moisés, temblando pero ardiente de fervor, se acercó al fuego divino. «He aquí, Señor», respondió, «tu siervo está escuchando». Y entonces Dios le reveló los mandamientos que guiarían no solo a los israelitas, sino a todas las generaciones que seguirían. «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza», proseguía la instrucción divina, que resonaba con autoridad y amor. Cada mandamiento se convirtió en un faro de luz, iluminando el camino de vida que el pueblo debía seguir. A medida que Moisés descendía del monte, sus manos llevaron las tablas de piedra, grabadas con el dedo de Dios. En su rostro brillaba una luz refleja del encuentro sagrado, y la presencia gloriosa del Altísimo envolvía su ser. Cuando llegó al campamento, el pueblo le miró, sus corazones llenos de asombro, pero no todos estaban preparadas sus almas para recibir las instrucciones del Yo soy. Algunos habían vuelto a sus viejas costumbres, deseando un Dios tangible que pudiera ser visto. «¿Dónde está Moisés?», clamaban, y en su impaciencia fundieron un becerro de oro. El sonido de fiestas profanas llenaba el aire. La ira del Señor se encendió al ver esta abominación. «Moisés, desciende, porque tu pueblo ha corrompido su camino», le advirtió Dios. Moisés, lleno de compasión aún en medio de la indignación, intercedió por el pueblo. «Si perdonas su pecado, bórrame ahora de tu libro». Éxodo 32:32. Clamó, buscando que el pueblo no enfrentara la condena de sus acciones. En ese momento Dios le reveló la profundidad de su carácter y la esencia del perdón que prometía a pesar de la infidelidad. «El que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro», anunció el Altísimo con justicia y amor. Moisés, descendiendo con las tablas, tropezó con la visión de apostasía, y en su ardor rompió las tablas a los pies del monte. Sin embargo, sabía que el sacrificio verdadero y el arrepentimiento podían restaurar la comunión. Desde el fondo de su alma, clamó una vez más a Dios, buscando la manera de reconciliar al pueblo. La hora de la renovación había llegado. «Hazme un nuevo pacto», pidió Moisés, sabiendo que la fidelidad de Dios era mayor que la traición de su pueblo. El Altísimo, lleno de misericordia y poder, instruyó a Moisés: «Hazte otras tablas como las primeras, y subirás al monte nuevamente». Así, un nuevo testimonio de gracia se preparaba, y la historia de redención se tejía con hilos dorados de esperanza. En la espera de lo que vendría, el pueblo contuvo el aliento, y la transformación que había empezado con la liberación del cautiverio florecería en un espacio de santidad y obediencia. La promesa de un nuevo pacto, escrito no solo en piedra sino también en corazones, aguardaba su cumplimiento. «Espérame», murmuró el viento en la cima del monte. «Viene algo aún más grande», resonaba la voz del cielo.
Así, la historia de Israel hacia una tierra prometida se entrelazaba con la historia de salvación, y un susurro de lo divino advertía que todavía había mucho más por revelarse. Moisés, con el corazón lleno de temor y esperanza, ascendió una vez más hacia la cima del monte Sinaí, llevando consigo las nuevas tablas de piedra. Cada paso resonaba con la necesidad de un pueblo que había vuelto a caer en la desesperación de su propia infidelidad. La profunda oscuridad de su desobediencia clamaba por luz, mientras que el eco de la misericordia de Dios les ofrecía una segunda oportunidad. Arriba, en la montaña, la luz del fuego divino brillaba intensamente. Moisés se postró y su espíritu anhelaba una vez más aquel encuentro sagrado. La presencia del Altísimo envolvía la cima con un aura de santidad que hacía temblar las piedras. «Señor, aquí estoy», proclamó, sintiendo el peso de su misión. En respuesta, la voz de Dios resonó con benevolencia, pronunciando palabras que traían tanto juicio como consuelo. «Moisés, he oído el clamor de tu pueblo. Ven, escribe estas palabras que establecerán un nuevo pacto entre nosotros». El aliento de Dios parecía dar vida a las piedras en sus manos, las cuales no solo eran materiales físicos, sino el medio por el cual se sellaría la relación renovada entre el Creador y su creación. Las enseñanzas que llenaban esas tablas no eran suprimidas a la mera ley, eran el reflejo del corazón de Dios, un llamado a vivir en amor y obediencia. La esencia misma de los mandamientos penetraba en la profundidad del alma, instando al pueblo a conocerse y restaurarse en relación unos con otros y con Dios. No habrá más ídolos en sus corazones, serán un pueblo templado en mi presencia, reveló con firmeza el Altísimo. Moisés, que enfrentaba el desafío de guiar a hombres y mujeres que frecuentemente se desvían, comprendía que la tarea era monumental. Sin embargo, lo que Dios prometía en ese momento no solo era una entrega de leyes, sino una transformación profunda que iría más allá de lo visible. Así como escribí estas palabras en piedra, las grabaré en sus corazones para que no olviden nunca el pacto que hemos establecido, declaró Dios, infundiendo al siervo una fuerza renovada. Mientras Moisés descendía nuevamente, la montaña parecía vibrar con energía espiritual. Los corazones de los israelitas palpitaban en anticipación, deseando saber el destino del nuevo pacto. A medida que se acercaba al campamento, pudo ver las miradas mixtas de esperanza y miedo en las caras de su pueblo. «No temas, porque el Señor ha sido misericordioso», dijo levantando las tablas para que todos pudieran verlas. «Por nuestras transgresiones hemos perdido el camino, pero el Altísimo nos ha dado una nueva oportunidad». Sin embargo, aún había entre ellos un resquicio de incertidumbre. Las dudas coexistían con su deseo de obedecer. Un murmullo comenzó a surgir, y algunos preguntaron si este nuevo pacto podría restaurar verdaderamente la relación rota. Como si la misma tierra sintiera su incertidumbre, un estruendo resonó en el aire. La presencia de Dios se hizo más palpable, un recordatorio de que su fidelidad es firme, aún en medio de la traición. ¿Puede esta promesa resonar en sus corazones?, parecía preguntar el universo. Al ver el asombro y la lucha en sus corazones, Moisés, en un súbito destello de comprensión, exclamó: «Confíen en el Señor, pues Él cumplirá su promesa. No solo hemos recibido mandamientos, sino la oportunidad de ser su pueblo especial, un pueblo que lleva su nombre». Su voz era como un faro en la tormenta, llamando a toda una nación al arrepentimiento y la fe. Pero en lo profundo de su ser, Moisés sabía que el verdadero cumplimiento de este nuevo pacto, esta nueva revelación de Dios, aún estaba por venir. «Viene algo aún más glorioso», resonó en su conciencia. «Espéralo. La redención que nos ha prometido se manifestará con un poder inesperado.
Así, lo que había comenzado en lo alto de un monte se convertiría en un movimiento de transformación que trascendería generaciones. Y así, en cada corazón, se encendió una chispa de esperanza. El desenlace de esa historia aún no estaba escrito, pero lo que Dios había comenzado resonaba con un eco poderoso, un nuevo nombre, una nueva identidad, una promesa de redención que aún aguardaba su cumplimiento. Cuando Moisés llegó al campamento, una mezcla de reverencia y temor dominaba la atmósfera. Las miradas de sus hermanos se centraron en las tablas que sostenía, un símbolo de la promesa restaurada que Dios les había ofrecido. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, la inseguridad persistía, como una sombra que se negaba a disiparse por completo. «Escuchen, pueblo de Israel», proclamó Moisés, su voz resonando con una autoridad que provenía del mismo trono de Dios. «He aquí las palabras que el Altísimo me ha entregado. Estas no son solo leyes, sino la esencia de nuestra relación con Él. Seremos un pueblo distinto, apartado para su gloria». Cada mandamiento, cada instrucción, era un reflejo del amor divino y un llamado a regresar a la santidad. La multitud escuchó con atención, absorbiendo cada sílaba, pero algunos, aún atormentados por el recuerdo de las transgresiones pasadas, intercambiaron miradas llenas de desconfianza. ¿Podemos realmente ser el pueblo que Dios anhela? ¿No hemos fallado demasiado?, susurró uno entre la multitud, su voz impregnada de dudas. Moisés, con el alma pesada por su carga, percibió la lucha interna de su pueblo. Su corazón se estremeció al sentir la resistencia en sus espíritus, y recordó las promesas que el Señor había hecho no solo a ellos, sino a generaciones futuras. «No temáis, pues el Señor está con nosotros. En su poder la debilidad es transformada, y en su luz la oscuridad es ahuyentada», clamó, sintiendo que la urgencia de su llamado era mayor. Mientras hablaba, una nube espesa comenzó a descender sobre el campamento, y una voz resonante surgió de la oscuridad. «He aquí, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi pacto está contigo, mi pueblo. He establecido una nueva alianza, y mis promesas no fallarán». La presencia divina llenó el aire, como el aroma de un incienso sagrado que elevaba el espíritu. Entonces, un espíritu de reverencia abrumó a los israelitas. Se postraron en la tierra, reconociendo que era el mismo Dios que había liberado a sus antepasados de la esclavitud y que ahora les ofrecía una segunda oportunidad. La fe comenzó a brotar entre ellos como un manantial de agua viva. «Nosotros seremos su pueblo», gritó una voz valiente, rompiendo el silencio sagrado. La respuesta fue un eco multiplicado de fe y aceptación. «Sí, nosotros seremos el pueblo que guarda su pacto, el pueblo que camina en sus caminos». La atmósfera cambió, y con cada palabra un nuevo fervor credudo llenó sus corazones. Sin embargo, en medio de la alegría, Moisés sintió pinchazos de advertencia en su espíritu. Dios había prometido redención, pero sabía que la tentación siempre acecharía. Recuerden estas palabras. No se distraigan con ídolos, ni cedan a la desesperación, porque aunque caigan, el Señor levantará a su pueblo. Con cada declaración, la convicción en su voz crecía, profundizando la relación entre el Creador y su creación. Está escrito: «Yo escribiré mi ley en sus corazones». Las palabras reverberaron como un eco del futuro. El propósito de Dios iba más allá de las tablas de piedra, y Moisés, aunque admirado por el mensaje que traía, sabía que parte de esa promesa sería revelada en tiempos por venir, en un pacto aún más grandioso. Viene algo más sublime. Esperen a aquel que será la luz del mundo, el que escribirá la ley en sus corazones. Mientras el sol comenzaba a caer, iluminando el campamento con un brillo dorado, la multiplicidad de israelitas se unió en un solo clamor de agradecimiento y esperanza.
Era un canto de redención, una alabanza que sentía el viento como un presagio de lo que estaba por llegar. Pero en el alma de Moisés una pregunta resonaba: ¿están listos para recibir el cumplimiento de esta promesa? Así, con corazones encendidos, se encaminaron hacia lo desconocido, sabiendo que la historia jamás será la misma, pues el camino empezaba a revelarse ante ellos por la mano soberana de Dios. Y en el horizonte una nueva conexión entre el cielo y la tierra comenzaba a tomar forma, preparándolos para el milagro transformador que estaba por manifestarse. Mientras el atardecer pintaba el cielo con matices de rojo y oro, un palpable sentido de expectativa llenaba el aire entre los israelitas. La emoción por el renacer de su fe reverberaba en sus corazones, pero la sombra de sus antecedentes no deseaba dispersarse completamente. Moisés, observando la multitud, sentía la grave responsabilidad de guiar a este pueblo hacia el cumplimiento de las promesas del Altísimo. Pueblo de Israel, continuó Moisés con firmeza, la fidelidad de nuestro Dios será nuestra fortaleza, pero no debemos olvidar que ser su pueblo implica obediencia y dedicación a sus caminos. La jornada que hemos comenzado no solo demandará nuestro esfuerzo, sino nuestra entera devoción. Cada palabra parecía resonar en los corazones ansiosos, tensos entre la esperanza renovada y los ecos del pasado. En ese instante, la nube de gloria que había descendido comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y la voz del Señor resonó nuevamente, temblando a través del campamento. Mis promesas son más grandes que vuestras flaquezas. Recibiréis la tierra que he prometido a vuestros antepasados, un lugar donde la justicia y la paz prevalecerán. Pero debéis ser guiados por mi ley, que es la luz de la vida. Los israelitas, abrumados por la magnitud de la revelación, se postraron nuevamente en tierra, conscientes de la inmensa bondad del Señor. ¿Cómo podremos vivir en conformidad con esto?, preguntó uno de los ancianos, cuyo rostro llevaba las marcas del sufrimiento. Estamos aprendiendo a ser el pueblo de Dios, pero nuestras cicatrices son profundas y nuestras traiciones dolorosas. Moisés, sintiendo la aguda lucha de su pueblo, respondió con compasión: El Señor sabe de nuestras debilidades. Él es nuestro sanador y protector. Su llamado es hacia la transformación, y aunque caigamos, el Señor nos levantará una y otra vez. Lo que se requiere es un corazón arrepentido y la intención de seguirle. Su voz se llenó de franqueza, como si en sus palabras se tejiese la esperanza misma. Y mientras hablaba, una esencia divina llenó el aire, trayendo un viento suave que traía consigo susurros de alabanza. Era el Espíritu de Dios, que tocaba los corazones, revitalizando almas marchitas y plantando semillas de fe. Los ancianos y jóvenes comenzaron a elevar sus manos, y juntas entonaron un himno glorioso que hablaba de reconciliación y renovación en el amor divino. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos», resonó un clamor, y con ello un escalofrío espiritual recorrió el campamento. Cada voz unida era una representación de la unidad de propósito, un coro que anhelaba la obediencia y deseaba caminar en la luz de su palabra. Sin embargo, Moisés sintió un profundo sobresalto en su espíritu. Su mirada se elevó hacia la nube que cubría el monte, y una inquietud comenzó a formarse en su interior. Oyendo esto, el pueblo debe comprender que no solo recibirán promesas, sino también responsabilidades. Les aseguro que las pruebas vendrán, y en cada una de ellas su fe será puesta a prueba. Las palabras de Moisés cambiaron el aire del campamento. El fervor se transformó en un murmullo de incertidumbre. ¿Qué tan firmes estarían en su compromiso? No se desmayen, continuó con la autoridad del cielo, pues el Señor nunca fallará a su palabra. Él es un Dios celoso y santo, y abomina la idolatría. Mantengan su fe pura. El pueblo lo miraba,
algunos con asombro, otros con miedo. A lo lejos, en el horizonte, las campanas de la gloria de Dios resonaban como el canto de un coro expectante que espera el cumplimiento del pacto eterno. La tensión aumentaba, por lo que Moisés, sintiendo su carga crecer más pesada, elevó sus ojos una vez más hacia la nube. Un nuevo pacto se está formando, donde la ley será esculpida en sus corazones. Pronto llegará el momento de abrir el velo y será revelado el nombre sagrado de Dios, uno que transformará no solo sus vidas, sino también las generaciones venideras. Estén preparados. Y así, las llamas de la fe ardieron en el corazón de la congregación, sabiendo que estaban al borde de un nuevo amanecer, donde lo divino y lo humano se unirían de una forma que nunca antes habían imaginado. Con un dejo de misterio en el aire, la historia de Israel seguiría revelando el cumplimiento grandioso de los propósitos de Dios, mientras el cielo y la tierra esperaban ansiosos. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, los israelitas, aún envueltos en la reverberante sonoridad de sus alabanzas, se sentían juntos pero vulnerables, como un campo en espera de lluvia en tiempos de sequía. Moisés, con el sentimiento del peso de la presencia del Señor sobre él, dio un paso hacia el centro del campamento. Su corazón latía con una mezcla de fe y temor, sabiendo que se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en la historia del pueblo. «Escuchad, amados de Dios», proclamó, levantando su voz sobre el murmullo creciente. «El Señor ha designado un tiempo de revelación, un momento donde su nombre será exaltado, donde su carácter se manifestará claramente entre nosotros». Los murmullos se apagaron, y el silencio se expandió como un profundo océano. La multitud, atenta, aguardaba con expectativa la aclaración de lo que Moisés había dicho. Al ver la solemnidad en sus rostros, el profeta continuó: «Pronto el Señor descenderá en su gloria sobre este monte, y su presencia será un fuego consumidor. Él afirmará su pacto y nos dará un vislumbre de su divina esencia». En ese instante, la nube luminosa comenzó a intensificarse, como si el mismo cielo se abriera para derramar la esencia de Dios sobre su pueblo. Algo incomparable llenó el ambiente, y un profundo sentido de reverencia envolvió cada corazón. Abandonados a la expectativa, los israelitas se aferraron unos a otros, temerosos, pero llenos de esperanza. «Pero sabed», advirtió Moisés, «que con esta revelación viene una invitación a la santidad. Debéis preparar vuestros corazones y limpiar vuestros caminos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y sólo a través de su gracia podremos sostener la luz que se nos entregará. Mirad hacia los cielos, porque el Eterno está aquí». A medida que las últimas palabras de Moisés resonaron, un majestuoso destello iluminó el monte, y un sonido como de trompeta se oyó en el aire, resonando con la potencia de 1000 voces. Cada israelita sintió un escalofrío de temor y admiración, pues la gloria de Dios había llegado a habitar en medio de ellos. Las montañas temblaban, y el eco de lo sagrado se palpaba en el ambiente. «Él es Yahvé», clamó Moisés, mientras el viento soplaba con fuerza. «Él es, el que ha sido y será por siempre. No habrá otro como Él, pues en su nombre se encuentra la salvación, y en su presencia, la transformación». Lágrimas brotaron de muchos ojos al comprender que el Dios que los había liberado de Egipto estaba pronto para manifestar su propósito redentor. Aquella noche, el fuego sagrado transformaría no solo su entendimiento, sino también sus corazones, marcando así el inicio de una relación renovada, donde cada pacto sería vivido y honrado en espíritu y verdad. Pero en el silencio profundo que siguió a la tormenta de poder, algo inquietante se movió en el aire. Un susurro de advertencia parecía fluir como un río. El llamado de Dios implica sacrificio. Os convoca a dejar lo viejo y recibir lo nuevo.
Moisés, sintiendo la voz del Altísimo, clarificó: «Estad alertas, pues el enemigo también acecha, y la tentación de regresar a lo conocido puede desviar vuestros corazones de esta senda de luz. La fidelidad exige valentía, y el amor puro es el camino hacia la eternidad». Las cicatrices del pasado aún sangraban en el corazón de algunos, pero el mensaje de Moisés arremetía contra las dudas. Las visiones del futuro desbordaban de promesas de pertenencia y un propósito elevado. «¿Qué haréis, pueblo?», preguntó, como eco retumbante mientras el viento se calmaba. «Vuestra respuesta hoy definirá la historia de generaciones venideras». Así, en un silencio expectante, el pueblo se preparaba. La palabra de Dios flotaba en el aire junto al misterio de su nombre, y en ese instante el destino de Israel se colmaba de promesas. Con lo sagrado al alcance, la historia de la redención estaba en camino de revelarse, pero antes había que enfrentar el reto de la obediencia y el deseo de un corazón reformado. Ardían las llamas de un compromiso renovado, y con cada latido sentían que la gloria de Dios les había sido entregue, regia y poderosa. Con el horizonte infinito ante ellos, sabían que su viaje apenas comenzaba. Justo cuando pensaban que había sido todo revelado, pronto se enfrentarían a un nuevo llamado que los llevaría más allá de lo que jamás imaginaron. ¿Cuál sería aquel desafío envolvente que aguardaba en su ruta hacia la tierra prometida? El viento se detuvo por un instante, y la atmósfera vibraba con una solemnidad palpable, mientras los israelitas miraban hacia la cima del monte. Las llamas, cual antorchas divinas, danzaban en la presencia del Señor, iluminando su camino hacia lo desconocido. Moisés, sintiendo la urgencia del momento, avanzó hacia la montaña, donde la nube se cernía como un manto de gloria. Su corazón latía con fervor, y comprendió que lo que estaba a punto de suceder era un acontecimiento que resonaría a través de las generaciones. «Pon tus ojos en la montaña», ordenó Moisés a su pueblo. «El Señor habla, y en su palabra hallaremos dirección». Al instante, un rugido como el de un mar enfurecido se dejó oír, y una chispa de temor recorrió la fila de hombres y mujeres. «No temáis», continuó el líder. «Este momento no es para el miedo, sino para la reverencia y la transformación. Dios está a punto de establecer su pacto con nosotros de manera definitiva». En ese instante, la sombra sobre el monte se tornó más oscura y un resplandor abría paso en medio de la negrura, declarando la llegada del Dios Altísimo. La voz del Señor resonó como un trueno, vibrando en los corazones y enlazando la vida de cada israelita con un hilo de eternidad. «Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre», proclamó la voz. Y el aire se llenó de temor reverente. «¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros?», susurró un anciano entre el pueblo, mientras sus ojos se llenaban de angustia y curiosidad. «Escuchad bien», gritó Moisés, el sudor corriendo por su frente. «Él nos ha traído hasta aquí para revelarnos su camino y su ley. Debemos ser un pueblo apartado, lleno de su gloria, y en obediencia a su palabra habrá bendición». Pero atención, porque también anunció un juicio sobre aquellos que desobedecen. El pueblo, comprendiendo la gravedad de la situación, se acercó tan cerca como el extremo de la montaña lo permitía. Cada oveja, cada niño, cada corazón estaba dispuesto para recibir no solo las palabras del mandamiento, sino esa relación íntima con su Creador que transformaría sus vidas. Una vez más, el eco de su voz resonó. «No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni forma alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra». A medida que los mandamientos fluyeron como agua vivificante, los rostros del pueblo comenzaron a arder con la luz de la revelación. En la obediencia se encuentra nuestra salvación.
murmuró Moisés, mientras su corazón latía fuerte ante el destino de su pueblo. Mas también en la desobediencia habrá consecuencias que tú no querrás enfrentar. Cuando la última de las palabras se pronunció, la nube se disipó un poco, y Moisés, temblando de asombro y reverencia, descendió a recordarles el llamado a la fidelidad. Escuchad, pueblo, Dios nos ha hablado. El pacto que ha establecido con nosotros requiere santidad, amor y devoción. Seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El silencio se había instalado una vez más, pero esta vez el miedo fue reemplazado por una profunda resolución. Cada corazón resonaba, y aunque las viejas heridas y temores todavía acechaban, la promesa de un nuevo inicio brillaba intensamente. Cuando Moisés terminó de hablar, el pueblo se unió en un clamor, levantando sus voces en una canción de aceptación. Te obedeceremos, Yahvé, y seremos tu pueblo siempre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Pero justo cuando la celebración comenzaba, una sombra cruzó el horizonte. La imagen de un veneno antiguo acechaba. En la distancia, algunos miraban hacia atrás, hacia Egipto, la tierra de la esclavitud, notando que el desafío por delante sería mucho más que físico. Tendrían que luchar dentro de sí mismos para desprenderse de las cadenas de su pasado. Seréis con esto probados, advirtió Moisés. Seréis fieles en medio de la dificultad. Lo que está por venir revelará el verdadero corazón de este pueblo. Con esta advertencia resonando en el aire, el cielo se oscureció de nuevo. La historia de redención apenas comenzaba, y la travesía hacia la tierra prometida se convertiría en una prueba de fe y determinación sin igual. ¿Cómo responderían ante la tentación de volver atrás? Dios, en su sabiduría infinita, había preparado un camino, uno que cumpliría el propósito soberano de su pacto. Así, el eco de la promesa se levantaba, un misterio aún por desentrañar. ¿Cómo sostendrán su fidelidad en medio de la tentación? Mientras la nube se cernía sobre ellos, el destino selvarlo. Una batalla monumental estaba aún por vislumbrarse. La montaña seguía temblando, y las lenguas de fuego continuaban danzando, mientras la asamblea de Israel se encontraba en un estado de mezcla entre temor y asombro. Moisés, con el rostro encendido por el esplendor divino, comenzó a recoger su entereza y se dirigió nuevamente al pueblo. «Esto es solo el comienzo de la revelación de Dios hacia nosotros», declaró con voz firme, el eco resonando en el valle. «Hoy no solo escuchamos su voz, sino que también somos testigos de su temor y grandeza. Él nos dará la ley, y en ella hallaremos vida, pero las pruebas que vendrán nos pondrán a prueba». Mientras estas palabras se pronunciaban, la atmósfera se tornó aún más opresiva. Un profundo susurro recorría la multitud. Algunos se preguntaban si tendrían la fortaleza para permanecer en la obediencia. Otros, desanimados, cavilaban en sus corazones. ¿Qué nos depara este camino? Las costumbres de Egipto aún duelen en nuestra memoria. Moisés, percibiendo la inquietud en el pueblo, levantó su mano en un gesto de paz. «No temáis lo que está por venir. Señor es nuestro Dios, y esta tierra de promisión nos espera. Él ha oído nuestro clamor y ha visto nuestra angustia. En su fidelidad levantará un estandarte de esperanza». Aquel llamado a la fe resonó entre ellos como una melodía que buscaba elevar sus espíritus abatidos. En ese preciso momento, una voz más poderosa que la de Moisés emergió entre las llamas. «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria». Sin embargo, mientras la gloria de Dios descendía, la nube oscura a su alrededor parecía cobrar vida, lanzando ecos de advertencias antiguas. A medida que el pueblo buscaba aliento, Moisés no pudo evitar sentir el peso de la historia.
el peso de aquellos que habían caído en el desierto porque no aprendieron a confiar en él. Se recordó a sí mismo que cada hombre y mujer tenía en su interior las raíces del antiguo Egipto, aún aferrándose a la idolatría. «Levántate, oh Israel, y no te apartes de su ley», clamó Moisés, «porque yo sé que vendrán días de angustia, días en que la tentación puede nublar nuestras mentes y corazones. Pero esto es lo que el Señor ha ordenado. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el desafío de permanecer fiel se erguía más alto que la montaña misma. Ya no solo se trataba de seguir una ley, se trataba de la intimidad con su Dios, un llamado a transformar sus corazones. Así como el oro es refinado en el fuego, también ellos tendrían que ser purificados por la adversidad. Aquel día, la revelación no culminaba con la entrega de la ley, sino que por primera vez, la angustia de su pasado y las terribles realidades del futuro coexistían en el mismo lugar. De pronto, una sombra se deslizó entre ellos, impasible, como un recordatorio de que la batalla sería tanto interna como externa. «Hay enemigos que acechan, pero tened fe», dijo Moisés con voz férrea. «Dios ha prometido estar con nosotros hoy y siempre. Recordad, el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Las palabras de aliento produjeron un leve murmullo de esperanza, pero el miedo de lo desconocido permanecía latente en sus corazones. No obstante, el murmullante viento trajo consigo un eco divino, anunciando que no todo estaba escrito. Aún había mucho por descubrir en este viaje de pruebas. Desde el corazón de la montaña alcanzó un mensaje claro. «Yo cumpliré mi pacto con un nuevo desierto, donde probaré a mi pueblo». Con estas palabras resonando en el aire, un llamado divino atravesó la atmósfera cargada. El pueblo de Israel, atónito por el revelador momento, sabía que se aproximaban tiempos de prueba. Conservarían su fidelidad frente a las tentaciones que acecharían aún en el camino de la redención. Mientras sus corazones palpitaban, el cielo se oscureció, anticipando un momento de revelación en su camino incertidumbre. «Así dice el Señor», resonó la voz, mientras la nube se espesaba. «Pronto conoceréis mi nombre de gloria, y en él hallaréis el pacto que transformará vuestras vidas para siempre. Acercaos y descubrid el poder de mi redención». Mientras la nube de gloria arropaba el monte Sinaí, un tenso silencio se apoderó del campamento israelita. Los corazones de hombres y mujeres palpitaban en un compás de curiosidad y temor. Moisés, consciente del inmenso peso de la responsabilidad que llevaba, se adentró aún más en la presencia de Dios, sus pasos resonando entre las rocas, cada uno guiado por la urgencia de aquel momento divino. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó la voz desde la nube, y su sonido reverberó en lo más profundo de las almas presentes. «Te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Con cada palabra, el recuerdo de sus cadenas y sufrimientos se hacía más claro, como una estrella brillante que no podía borrarse. La historia de opresión y dolor era parte de ellos, pero estaban a punto de recibir una nueva identidad, un nuevo llamado. Mientras Moisés se acercaba a la cima, la presencia de Dios se tornó más palpable. «Escribe estas palabras», ordenó el Altísimo. «Es el camino de vida que estoy trazando para ti y para los que vendrán después de ti. No solo serán leyes, sino una revelación de mi corazón y de mi deseo por vosotros». Aturdido por la magnificencia de la experiencia, Moisés tomó las tablas de piedra con mano temblorosa. Eran el símbolo tangible de un pacto vivo, donde las palabras del Eterno vibraban en el aire como una melodía sagrada. «No tendrás dioses ajenos delante de mí», resonó la primera de las instrucciones, y la multitud respiró a la par, sintiendo el peso de esa admonición.
Mientras las leyes de Dios fluían como un torrente, cada mandamiento dejó una impronta en el alma del pueblo. No harás imagen ni forma alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Además de su aplicación inmediata, esa instrucción resonaba con eco eterno. Era un llamado a la pureza de corazón, un aviso profundo de la naturaleza del adorador. Recuerda el día de reposo para santificarlo, continuó la voz, estableciendo un tiempo de descanso y comunión con el Creador. Cada palabra traía consigo una promesa, una luz que guiaba en medio de la oscuridad del futuro que se presentaba complejo. La revelación no solo estaba en las normas, sino en el significado intrínseco que cada una traía a la vida cotidiana de un pueblo que había olvidado cómo ser libres. Moisés, con lágrimas de gratitud y reverencia, sentía que se abría un nuevo camino para la humanidad. Mientras descendía, las tablas en sus manos, la luz del monte brilló intensamente. Al llegar al campamento, una nueva esperanza comenzó a prender en el corazón de Israel. La voz de Moisés resonó entre la multitud en un eco de autoridad. Escuchad, pueblo de Dios, estas son las palabras de vida que nos han sido reveladas, nuestro camino de luz hacia la tierra prometida. Sin embargo, a medida que las declaraciones se asentaron, una sombra de inquietud recorrió la congregación. Algunos, con el corazón aún arrugado por las experiencias pasadas, comenzaron a murmurar. ¿Podremos realmente ser el pueblo que Dios anhela? La tensión interna entre la libertad y los ecos del cautiverio pronto se hizo evidente. Dejad que el recuerdo de nuestra lucha y liberación nos impulse a la obediencia, clamó Moisés, notando el debilitamiento de su pueblo. Recuerden que es el mismo Dios que les ha traído hasta aquí quien les dará la fuerza para caminar en su camino. Pero aún persistía la duda en sus corazones, como una niebla que se negaba a disiparse. En ese entorno de incertidumbre comenzó a soplar un viento suave, y el Señor habló, cumpliendo la promesa de que sus palabras vivirían en su pueblo. Yo escribiré mi ley en sus corazones. Resonó como un eco poderosamente transformador, recordando a todos la esencia del nuevo pacto. Pero dentro de la multitud, la lucha era palpable. Podrían liberar su pasado y abrazar el futuro que Dios les ofrecía. Era un desafío que requeriría no solo fe, sino una decisión ardiente de dejar atrás viejas costumbres. Moisés, sintiendo la presión del destino que aguardaba, se destacó en un llamado de renacimiento. Hoy se les ofrece una elección, dijo con firmeza. Caminar en libertad será un acto de fe y obediencia. El temor es un enemigo que busca atar nuestros corazones, pero en el amor de Dios hallaremos nuestra verdadera identidad. Mientras sus palabras se deslizaban en la multitud, se sintió un ligero cambio, una crispación en el aire que parecía sustituirse por una chispa. Aquella noche, mientras se encendían las hogueras, la congregación comenzó a unirse en ritos de alabanza, celebrando el nuevo pacto vivido en los corazones en lugar de en piedra. Pero dentro de esa celebración persiste el eco de un desafío divino. Viene algo aún más grande, resonó la voz de Moisés, proyectando la expectativa del futuro que aguardaba. Así, la historia de redención avanzaba, pero los caminos de la fe no estarían exentos de pruebas. A medida que el pueblo se preparaba para enfrentar los desiertos que aún quedaban por delante, un nuevo misterio comenzaba a entrelazarse en su destino. El nombre sagrado de Dios, verdadero y poderoso, aguardaba su revelación. ¿Cómo los guiaría esa promesa hasta la tierra prometida? Las palabras de Moisés vibraban con intensidad. He ahí, la historia apenas comienza. El camino de transformación aún está por revelarse.